¿Cómo queda el PIT-CNT sin la figura de Fernando Pereira? ¿Cómo se va a reacomodar para encauzar o continuar ese trabajo? El movimiento sindical se ha caracterizado históricamente por tener cuadros muy importantes desde su fundación. Las tres centrales sindicales que existían antes del 60, socialistas, anarquistas y comunistas, de alguna forma pusieron lo mejor de cada uno de ellos y de ellas para concentrar las fuerzas en la unidad del movimiento sindical que efectivamente se dio el 19 de octubre del 65, donde la CNT se fundó. De ahí en más, hubieron muchos compañeros y compañeras que tuvieron un desarrollo político sindical muy importante. El secretario general de la CNT fue Gerardo Cuesta, que era diputado por el Partido Comunista. Pepe Elía, que participó también de la presidencia del PIT-CNT hasta que falleció como presidente honorario, jugó un papel muy importante en la central. Y después la central siguió hasta sin él. Hay otros compañeros que también se fueron de la central, como nuestro compañero Juan Castillo, que dejó de ser uno de los primeros importantes figuras del movimiento sindical, renunció al mismo para dedicarse a otra cosa más política. Por tanto, la salida de Fernando, que evidentemente lo saludamos porque va a tomar otra tarea distinta, pero que el movimiento sindical va a tener que seguir, como siempre ha seguido, con las figuras y sin ellas. Hay compañeros que pueden asumir esta responsabilidad, hay quienes estamos impulsando cuadros jóvenes para que de alguna forma también asuman esta tarea, y tenemos el Congreso del PIT-CNT que el 5 y 6 de noviembre, 14º Congreso, va a dar una discusión muy importante sobre la base de los documentos que están en discusión, que son tres, y después desarrollará todo lo que tiene que ver la discusión y la elaboración de la estrategia de la central desde el 14º Congreso de noviembre de 2021 hasta el 2024, donde se va a hacer el 15º Congreso. Mientras tanto, ahí la discusión de la dirección de la central, la integración de la mesa representativa y, por supuesto, también la votación de quienes van a tener que ocupar la tarea de asumir la presidencia del PIT-CNT, la vicepresidencia y la secretaría general. En esta coyuntura el PIT-CNT debería asumir una actitud más combativa, más confrontativa con el gobierno. Y nosotros las actitudes para confrontar o acciones, como le dicen algunos, más pesadas, fue la del 15 de septiembre, donde participó el campo popular en su conjunto y donde más de 60.000 trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, se juntaron para reclamar trabajo, para que no desapareciera todo lo que tiene que ver con los colonos en el país, los colonos reales, hizo uso de la palabra la hija de un colono. Por tanto, esa es la acción más pesada que los trabajadores tenemos. Hay un mar de conflictos sectoriales por despidos, como pasó en los compañeros del gas de Acodique. Hay un conflicto establecido en el puerto por la defensa del puerto y los 100 puestos de trabajo que se van a perder. Hay otro conflicto en el medicamento, donde el laboratorio ION expulsó y despidió a más de 3 compañeras, ellas dirigentes sindicales también. O sea, tenemos un mar de conflictos provocados por las medidas que las cámaras empresariales vienen tomando con los trabajadores. Y la respuesta de los trabajadores no se hace esperar, es la movilización y la lucha. En medio de eso, el gobierno y algunos sectores están proponiendo aumentar la edad de retiro, que los trabajadores trabajen por lo menos 5 años más. El movimiento sindical, ¿cómo se va a expresar al respecto de eso? Y que nos proponen trabajar hasta que nos muéramos. Es una cosa increíble que lo que fue el BPS y lo que es, que tiene un aspecto social, donde después de haber aportado lo que se aportó, dignamente nos podamos jubilar con las jubilaciones magras que estamos teniendo, pero que en definitiva es eso. Nos parece que avanzar en eso, antes de mirar, por ejemplo, la caja militar y algunas otras cosas más que tenían que ser más que importantes porque son parte de la subvención que sale del BPS para ellas, nos parece que hay otra cosa. Pero se dieron cuenta que la estaban, que de alguna forma iban a generar otro tipo de movilizaciones y rechazos, dejaron todo quieto. Producto, no por casualidad, de la movilización del 15 de septiembre, porque después de la movilización no solamente Cabildo Abierto se expresó contra lo que venía incluido en lo que es la rendición de cuentas, de sacarle a colonización para darle a quienes viven en los asentamientos, es como que de pobres le sacamos a los pobres, y el problema es que acá hay que darle a quien necesita realmente. También se dio que retiraron, por lo menos por un tiempo, la discusión de los cambios en el BPS.
bueno, son producto de la movilización que realizamos los trabajadores y que tuvo su efecto concreto en las decisiones que algunos actores políticos del gobierno han resuelto tomar. ¿Por dónde van a pasar los ejes centrales del Congreso, del próximo Congreso del PCNT? Primero, la discusión programática. Nosotros tenemos 3 documentos, hay distintas corrientes de opinión, cada una de ellas representadas por cada uno de los documentos que se presentan. Daremos todas y todos el esfuerzo necesario que haya que dar para que salga un solo documento, para que los trabajadores tengamos uno solo y demos señales distintas, pero tampoco es romper la unidad que no acordemos en un documento y que de los 3 se elija democráticamente un solo documento. O sea, la parte programática es más que importante para los tiempos que se vienen. La defensa de la unidad y de alguna forma la estrategia de avanzar con el campo popular hacia lo que tendríamos que hacer dentro de 2 años, un encuentro por soluciones, un Congreso del Pueblo con una amplitud más grande de la que confluyó el 15 de septiembre, es parte del trabajo fundamental que nuestro movimiento sindical va a llevar adelante. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo.